Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra capacitación de mejores prácticas de Apple. Hoy vamos a hablar de las recomendaciones de protecciones de hosts. Habíamos visto todas las recomendaciones asociadas a filtros, ahora vamos a ver todas las configuraciones de protección de hosts y finalmente vamos a pasar nuestro túnel a modo activo porque recuerden, aún nuestro túnel está en modo pasivo. Muy bien, entonces vamos a nuestro laboratorio y quería hacer un breve repaso de las protecciones que hemos configurado. Empezando por nuestra protección de túnel, no sé si recuerden en Configuration, el túnel fue lo primero que configuramos. Aquí definimos el hostname, las propiedades de HTTP, parsing properties, HTTP Message Size. Estos fueron los puntos más relevantes que estudiamos en las mejores prácticas de configuración del túnel. Recuerden, el hostname que configuramos fue just1.lab.local. Luego nos fuimos a la política de seguridad, habilitamos el Auto Policy Generation y ese Auto Policy Generation nos activó vulnerabilities, database y allow list, ¿cierto? Nos habilitó esos tres filtros y luego configuramos manualmente path blocking, file upload y brute force. Y ahora vamos a nuestras protecciones asociadas a los hosts. Estoy hablando de Crosshair Square Forgery, Hotlink, Directory Listing y todas las listadas acá en la parte superior. Una pregunta que nos hacen muy frecuentemente es cómo aplican o cómo es el enforcement de estas tres protecciones. Entonces, para tenerlo claro, primero aplican las protecciones asociadas al túnel, luego aplican las protecciones asociadas a los hosts, perdón, acá, o sea, todas estas que estamos viendo y finalmente aplican los filtros de seguridad. Repito, túneles, luego hosts y finalmente los filtros de seguridad, vulnerabilities, database, allows y en el orden en que se encuentren configurados. ¿Recuerdan el orden? ¿Recuerdan que cuando nos parábamos en el path específico íbamos a HTTP settings? Aquí estaba un orden preestablecido, ¿no? Vulnerabilities, database y pasan los filtros de modelos de seguridad negativo, perdón, vamos con allows, que es modelo de seguridad positivo, y luego vamos con los que definimos manualmente, ¿no? Path blocking, file uploads y brute force. Ese es el orden en el cual voy a aplicar todas mis protecciones, incluido el orden de los filtros. Ahora bien, como siempre hemos visto, la recomendación en cuanto a los hosts es configurarlos de forma granular, no dejarlos como any host, sino tal y como hicimos con la política de seguridad basada en filtros, colocar just1.lab.local. Pero vean que yo aquí no puedo añadir un host nuevo. La razón es porque no lo he importado de forma global. Eso es un paso que deben hacer previamente y lo voy a hacer en este momento. Yo configuré el host just1.lab.local en el túnel. Ahora voy a ir acá a hosts. La forma correcta de hacerlo es copy hosts from existing tunnels, porque ya ahí estaba preconfigurado, ¿no? Aquí está use1.lab.local web server type host. Le voy a dar submit y vamos a darle clic apply. No le voy a dar save todavía porque voy a seguir ejecutando unos cambios. Vamos a ir de vuelta a security policy y ahora vamos a crear dentro de hosts, vamos a crear acá un nuevo host. Vamos a añadirlo, ahora sí ya lo tengo, ¿no? use1.lab.local. Voy a darle clic acá en submit y vamos a darle clic sobre el host use1.lab.local. Entonces, no sé si se alcanza a apreciar acá, pero yo tengo una serie de protecciones, ¿cierto? Cross-site request forgery, hotlink, directory listing, URL rewriting, activity tracking, HSTS, click hijacking, reply cookie flags, redirection validation y API security. Y todas se encuentran en action inherit. ¿Qué significa el action inherit? Que la herede de any host. Eso no es lo recomendado. Personalmente les recomiendo mucho que dentro de la acción customícenla para cada uno de los hosts, no las dejen como inherit. Y ustedes me dirán, bueno, y cuando el túnel está en modo pasivo, ¿cómo debemos hacer esta configuración? Entonces, yo acá en la presentación, en recomendaciones generales, les dejé esta tabla. Vamos a irla configurando. Entonces dice, definir las protecciones por cada host y evitar usar inherit sobre estos. Entonces vamos con Cross-site Request Forgery. Dice el túnel en modo pasivo, ¿cierto? Hotlink Disabled. Directory Listing
pasivo, URL Writing Disabled, Activity Tracking pasivo, DDoS, HSTS Clickjacking Disabled, Reply Cookie Flags Disabled, API Security pasivo y un Validated Redirect pasivo. Recuerden, estas son nuestras mejores prácticas que salen de nuestra experiencia en implementación. Luego, cuando pasemos el túnel a modo activo, van a haber cambios. No vamos a seguir con Cross-Site Request Forgery en modo pasivo, o sea, solo monitoreándola, y vamos a pasar a modo activo Directory Listing, Activity Tracking, API Security y un Validated Redirect. Entonces vamos a configurarlo de esa manera, ¿vale? Vamos a ir a mi configuración. También en cuanto al Cross-Site Request Forgery, además de pasarlo a modo pasivo, yo les recomiendo mucho añadir sus Trusted Hosts. ¿Cuáles son los Trusted Hosts? Los asociados a mi propio dominio, porque muy seguramente ustedes van a recibir redirecciones o requerimientos cuyo referrer, o sea, cuya página referida son el dominio interno. Entonces yo voy a colocar acá como Trusted Hosts un asterisco. Como mi dominio es la.local, voy a colocarlo de esa manera, ¿no? Es decir, que obvie, o sea, que reciba o que más bien confíe en los requerimientos que vengan desde la.local. Eso justo acabo de hacer y ese es mi Trusted Host en pasivo, ¿no? Luego Hotlink, dijimos que lo íbamos a poner deshabilitado. Directory Listing es un ataque que es bien común. Vamos a colocarlo en modo pasivo. Yo no tengo ningún folder a excluir, entonces lo voy a dejar por default. URL Rewriting, normalmente la reescritura de la URL va más del lado de un balanceador de carga. Incluso yo aquí lo que recomendaría, si necesitan hacer algo acá, es configúrenlo en el Altium. Entonces vamos a deshabilitarlo. Activity Tracking sí me gusta configurarlo. Tenemos dos modos de operación. Vamos primero a colocarlo en modo activo y tenemos dos modos de operación, que es el anti-DDoS y el anti-scraping. Yo siempre voy por el anti-DDoS. Si queremos hacer anti-scraping, hay que configurarlo en los paths específicos de donde nos duela el scraping, por ejemplo en el listado de precios. O sea, podríamos hacer una configuración ahí más a la medida, pero en principio el anti-DDoS brinda una muy buena protección. Y aquí hay unos thresholds a configurar, ¿cierto? Que son los thresholds de transacciones pueden ser transacciones por segundo, transacciones por minuto, por source y también por source más URL. Esos son los dos parámetros que nosotros tenemos configurado en cuanto a threshold, o más bien disponibles en cuanto a threshold. Y ustedes se dirán, bueno, ¿cuál es un buen valor de inicio, un buen valor de entrada para configurarlos? Acá en la presentación dentro de Activity Tracking está 50 y 20 para source y para source por URI, y con un bloqueo de 300 segundos de entrada. Entonces vamos a colocarlo acá como 50 y 20, que es la recomendación, ¿no? Entonces vamos a darle submit acá. Perdón, fue este. Vamos a darle 20 acá y le damos submit. Muy bien. Eso en cuanto a Activity Tracking. HTS Hijacking vamos a colocarlo como deshabilitado. Aquí básicamente lo que hacemos con este filtro es asegurar que las conexiones que lleguen sean cifradas, que no cambien a HTTP, que no hagan modificación del protocolo. En realidad eso con el balanceador de carga ya se encuentra garantizado. Reply Cookie Flags también deshabilitado, no es muy común el uso. Y Redirecting Validation sí me interesa mucho configurarlo para protegerme contra ataques de tipo Server-Side Request Forgery, como vemos acá. También que haga inspección sobre los parámetros, por supuesto. Y también voy a darle mi Trusted Host, que es mi dominio, ¿no? *lab.local en mi caso. Porque muy seguramente yo sí quiero que haya redirecciones internas o redirecciones a mi dominio. En caso de que no sea necesario, por favor no las configuren, ¿vale? Esa es la configuración de Redirect Validation. Déjenme hacer el double check, esa también se las puse acá con nuestra configuración. Aquí está, con nuestra lámina, perdón, con nuestra guía: Protect Against External URLs, Enable Inspection on Parameter Names, Protect Server-Side Request Forgery. Y aquí yo coloco mi Trusted Host. Yo lo coloqué, incluso ahorita que hice la configuración está un poco más abierto. Acá está como use1.lab.local. API Security, en este momento lo voy a dejar deshabilitado porque yo no he exportado ningún archivo OpenAPI.
Entonces, para poder configurar yo la protección o esta protección en particular, yo debo configurar importar, perdón, mi archivo de OpenAPI y ahí sí podría entrar dentro de hosts a hacer la configuración a la medida. Eso es parte de un capítulo adicional que vamos a estar trabajando. Dejémoslo, digamos, pendiente. Vamos a darle acá Submit. Y muy bien, aquí ya tenemos toda nuestra configuración hecha en modo pasivo, ¿no? Luego recuerden, cuando pasemos el túnel a modo activo, vamos a cambiar todas las configuraciones que pusimos en modo pasivo, a excepción del Cross-Site Request Forgery, a modo activo, pues para que tengamos una protección activa, una protección proactiva sobre mi sitio. Muy bien, aquí le di Apply Save y eso sería todo por esta sección. ¿Qué vimos en esta sección? Porque fue una sección un poco densa. Recuerden, empezamos en configuración, fuimos a los túneles y explicamos que esto fue lo primero que habíamos configurado, ¿cierto? Propiedades generales, hostname, HTTP properties, etc. Ya que estoy aquí sobre configuración, fuimos a hosts y le configuramos acá el copy host from existing tunnels para tener la información de mis tunnels acá y luego de mis hosts acá, perdón, y luego les expliqué que cuál es el orden en el cual aplican las protecciones en Apple, empezando con los túneles, luego yendo hacia el host y finalmente vamos a los filtros de seguridad, ¿no? A la política de seguridad que tengo acá con mi filtro vulnerability, database, allow list, etc. Muy bien, eso es todo por esta sección. En nuestra siguiente sección vamos a trabajar o vamos a explicar cuáles son las mejores prácticas relacionadas al paso del túnel al modo activo, porque recuerden, hasta el momento mi túnel o todo lo que hemos venido trabajando está en modo Operational Mode Passive Report Only, pasivo modo report. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta sección.